10:45 de la mañana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Una recién doctorada, Ana Rodríguez Zubiaurre, acaba de terminar un estudio que vincula el cambio climático y el turismo. Es una tesis doctoral que trata de establecer cuáles pueden ser los mecanismos para tratar de combatir el cambio climático desde el turismo. Una de las personas que ha dirigido la realización de esa tesis doctoral es Matías González Hernández, que está esta mañana con nosotros. Señor González, buenos días. Hola, buenos días, Teresa, ¿qué tal? Se trata de una tesis que se ha divulgado desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que, por lo que conocemos los periodistas, introduce algunos elementos de reflexión muy curiosos, entre otros que la conveniencia de establecer impuestos a los turistas para frenar el cambio climático. ¿Es exactamente así, señor González? Bueno, sí, pero me gustaría hacer antes una introducción a ese tema, porque como sabes, la temática del impuesto es una temática muy sensible y siempre que se habla de ello, hay que hacerlo bien, ¿verdad? En primer lugar, querría decir que todo el mundo sabe que el turismo y el cambio climático establecen una relación muy peculiar, ¿verdad? Por un lado, el turismo es uno de los grandes contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Sabemos, por ejemplo, que solamente la navegación aérea, buena parte de la cual está vinculada al turismo, genera en torno al 4 o 5% de los gases de efecto invernadero. O sea que el turismo es un gran contribuyente, un gran causante del problema, pero sobre todo también el gran receptor de los problemas que genera el cambio climático. Imagínate destinos alpinos, por ejemplo, los Alpes en Europa, que son en conjunto reciben aproximadamente 50 millones de turistas al año, enfrentan ahora mismo un problema extraordinario derivado de la progresiva escasez de nieve que haga esquiable las pistas que están ahora ofrecidas al público. O imagínate la cantidad de destinos costeros que ven cómo la elevación de las aguas del mar provoca cada vez más destrucción de infraestructura, provoca la desaparición de playas, por ejemplo, ¿no? O imagínate, por ejemplo, se sabe hoy que el cambio climático es probablemente el factor singular que más explica la rápida desaparición de especies de biodiversidad sobre la Tierra, ¿no? Imagínate la cantidad de destinos turísticos que sustentan sobre la naturaleza y sobre la biodiversidad, pues su atractivo, ¿no? Desde el turismo de observación de aves hasta incluso, por ejemplo, los destinos turísticos costeros de turismo basado en la observación de arrecifes de corales, etcétera, que como todo el mundo sabe están seriamente dañados por la temperatura de las aguas, ¿no? Entonces, evidentemente, el turismo es una actividad que tiene un enorme interés en enfrentar el problema del cambio climático, ¿no? Entonces, ahí normalmente se establecen tipos de políticas, unas políticas que se denominan de adaptación, que consistiría en qué cosas podemos hacer para protegernos en la medida de lo posible de los impactos negativos que el cambio climático provoca. Luego están las medidas de mitigación. La medida de mitigación significa qué podemos hacer para reducir desde el turismo las emisiones de gases de efecto invernadero, esto que provocan en medio y largo plazo estos impactos sobre el turismo, ¿no? Y ahí es donde entra, esas políticas tienen costes, ¿sí? Y ahí es donde entra el tema de la financiación de estas políticas y el establecimiento de impuestos ambientales que puedan hacer que los turistas contribuyan a algo específico para políticas concretas, que tienen que ser políticas claras, transparentes, que tienen que presentar resultados evidentes para que los turistas no piensen, obviamente, que el impuesto es un pretexto para recaudaciones que luego se pueden utilizar de otra manera. Efectivamente vean que el impuesto está claramente vinculado a la resolución de los problemas ambientales asociados al cambio climático en sus respectivos destinos turísticos. Yo creo que ese sería el enfoque más adecuado del problema, ¿verdad? O sea, para decirlo de otra manera, Matías González, la conclusión sería que los turistas, si están suficientemente informados de cuál es el impacto de su actividad sobre el medio natural, estarían sensibilizados también para abonar o contribuir de manera económicamente a evitar el cambio climático. Hemos querido entenderlo así. Efectivamente. Además, fíjate, Teresa, que lo podemos ver desde dos ángulos. Desde la perspectiva del turista, es obvio que cada vez un número creciente de turistas conscientes de que efectivamente el turismo impacta el ambiente y en general el medio y el cambio climático en particular, y que por tanto
dispuestos a pagar impuestos o tasas de diverso tipo para mitigar ese problema. Fíjate lo que se representa eso para los destinos turísticos, por ejemplo Canarias, ¿no? En este momento, tener una adecuada política turística de enfrentar el cambio climático puede ser uno de los factores más relevantes para preservar nuestra competitividad turística. Es decir, en la medida en que realizar una política efectiva contra el cambio climático, paradójicamente, además nos convierte en un destino turístico más atractivo, ¿no? Y en ese sentido, también quiero subrayar desde aquí la enorme tarea pendiente que Canarias tiene en ese capítulo, ¿verdad? Es decir, que hace bien Canarias en poner en primer plano sus valores naturales, sus ventajas desde el punto de vista medioambiental, porque eso usted considera que es un elemento que aumenta el poder de atracción de Canarias, lejos de disuadir a los turistas por una tasa. Sin duda alguna. Fíjate, Teresa, que hay, por ejemplo, destinos que ya se han lanzado a lograr un objetivo magnífico, que es el de ser neutrales en emisiones de carbono, ¿no? Costa Rica está abanderando este tema ahora mismo y algunos otros destinos en el mundo, ¿no? Significa poder decirle al turista que si él viaja a ese destino, sus vacaciones van a no tener ningún impacto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, bien porque el destino habrá adoptado las tecnologías necesarias para minimizar esas emisiones, bien porque aquellas otras emisiones restantes van a ser compensadas con políticas como la reforestación, como otras formas de secuestro de carbono de la atmósfera, ¿no? Con lo cual, imagínate que ese número creciente de turistas que cada vez en sus decisiones cotidianas, pero las decisiones de qué turismo hacer, se preocupa por el significado en términos de emisiones, pues le podemos ofrecer la maravilla de decir, oye, pues voy a un destino en el que sé positivamente que el impacto entre las emisiones va a ser cero. Eso sería una estrategia para competir mejor hoy en día para un destino como Canarias, que tiene buen clima, pero que está relativamente lejos, son 4 horas de avión y se implica muchas emisiones. Sería una punta de lanza para reorientar y para volver a ser competitivos en el turismo mundial muy importante, ¿no? Desde luego, señor González, es inevitable hacerle a usted 2 preguntas. La primera, ¿usted cree que las instituciones canarias, las que gobiernan el territorio singularmente, empezando por el escalón más alto, que es la comunidad autónoma, y bajando al que está más próximo a la tierra, que son los ayuntamientos, son suficientemente sensibles de esa percepción de los turistas de que el valor medioambiental es un valor en sí mismo? Bueno, me temo que todavía no. Es verdad que podemos observar en determinado tipo de responsables públicos, es verdad que podemos incluso observar en determinado tipo de empresas turísticas una creciente conciencia y toma de responsabilidad en el tema. Pero si tuviéramos que hablar del conjunto de las administraciones y de las políticas que se están implementando, habría que decir que todavía estamos lejos de ser conscientes de la importancia que este tipo de políticas tienen. ¿Sí? Otra pregunta que quiero hacerle. Usted forma parte del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible, TIDES, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en cuyo entorno se ha hecho esta tesis doctoral que estamos comentando hoy sobre la relación o cómo combatir el cambio climático con instrumentos establecidos en el sector turístico. Esa pregunta tiene que ver con el impacto previsible de las prospecciones petrolíferas en las proximidades de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, puesto que ustedes también, o al menos la autora de esta tesis doctoral, ha hecho algún estudio sobre la valoración socioeconómica que tendrían unos hipotéticos vertidos de petróleo. ¿Usted nos podría trasladar cuál es su opinión sobre esa materia, señor González? Sí, bueno, al respecto, el análisis económico lo que normalmente hace es proveer herramientas para que las